Bueno chicos, ya estoy grabando. ¿Vieron la presentación? Buenas, profe, ¿cómo estás? Buenas, Fern. ¿Todo Sí, bien? yo vi, bien, todo bien. Le decía que sí, que vi la presentación. Bien. ¿Qué les pareció este tema? Se ve un poco complicado, pero faltaría práctica y creo que se va a entender. Igual en el video hay una parte práctica. A ver, a ver, a ver. Un segundo. ¿Dónde está? En este no es. Este no es. Tengo demasiadas ventanas de Chrome abiertas. Este no es, así que lo cerramos. Es este. Bien. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, justo todos los que están acá presentes rindieron eh, parcial, ¿sí? Eh, Hacemos lo siguiente. Arrancamos por el parcial. Eh, Victoria Acevedo, estás ahí. Qué miedo, dice Belén. Voy a arrancar por Belén, ya que tiene miedo. Belén, aprobaste. 6, ¿sí? Belén, bastante bien. Brian, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿se escucha? Sí. Sí, oh, qué miedo. También aprobaste. 5. 5. Bien. Servín, Servín no está, ¿no? Hola, sí. Ah, estás ahí, perdón. Aprobaste. 7. Joya. Fer Piris, Sí, profe, acá estoy. lamentablemente no alcanzó. No Bueno, aprobaste. Después hablamos qué fue lo que pasó. no hay problema. Eh, Nahuel Antiveros, ¿estás por acá? Sí. Fuiste el primero que llegó a la... ¿Estás ahí, Nahuel? Sí, acá estoy, profe. Bien. En tu caso es un aprobado condicional, ¿sí? Rosa, rosa mucho lo... La verdad te apruebo porque estaba dentro de todo bien. Eh, lo vimos con Nicolás y estuvimos debatiendo. Tu nota es un aprobado, es un 4, pero condicional. ¿A qué nos referimos con esto? Que si te sacás otro 4 en el segundo parcial, te vamos a pedir que sí o sí recuperes. Sí, lo imaginé, Bien. porque la parte teórica no había practicado. Practiqué más que nada lo práctico. Se notó que que habías practicado, pero después voy a hacer Ok. un cierre con todos.
Voy a continuar con Cristian López, que no está. Cristian se sacó un 7. Natalia, estás ahí. Eh, bueno, me imagino. Sí, no alcanzó. 2. Darío de la Cruz no está. Él aprobó, se sacó un 7. Diego, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estamos. Eh, Me imagino que te lo imaginabas, ¿no? No contestaste 2 preguntas teóricas. La parte práctica no estaba bien. Lamentablemente no alcanzó. Sí. David. David no está, ¿no? David tiene un 7. David Cardoso. Y Victoria, no te nombré, ¿no? Te nombré, pero fuiste te nombré, pero como Belén dijo que tenía miedo, arranqué con ella. Aprobaste, también es un 6. ¿Sí? Muy bien, gracias. Aprovecho y te consulto, ¿tuviste novedades del... Hice lo que me dijo usted de reenviarle el mail que usted me envió a mí, que tiene su nombre y todo, y me lo aceptaron, así que ya está. Gracias. en el trabajo? Perfecto, me alegra. Hola Diego, ¿estás ahí? Bien, ¿alguno no nombré todavía? Bien, tengo acá el parcial, ¿sí? La pregunta 6, ¿sí? Que dice, indicar qué valor tendrá la variable sum al finalizar la ejecución y justificar, ¿sí? Les voy a pasar un segundo que lo voy a buscar, que lo tengo por acá. Un segundo, chicos. Hola, Cristian. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Todo bien? A ver, recién mencioné la nota y tu nota, te dejo tranquilo, ya es un aprobado y es un 7. Perfecto, profe, gracias. Bien. Hola, Dara. Un segundo. Mientras tanto, Belén, si querés terminar con esos 10 minutos, tenés tiempo de terminar de ver el video. Bien. Compartir. Pestaña. Se está viendo, ¿no? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Excelente. Bien. Voy a leer cualquiera de la respuesta. No voy a dar nombre, pero dice, el valor tendrá una variable sum que será igual a 1, ya que mientras se está ejecutando el padre vale 0 y luego hace un fork creando a un hijo. Y si el hijo fue creado, devuelve 0. Si es el padre, devolverá un valor distinto de 0 en el PID del hijo.
Cuando se crea el hijo, entra con la condición if, dio muchas vueltas. Acá era una respuesta muy cortita, ¿sí? Tendrá dos valores. En el proceso hijo va a valer 0 y en el proceso padre va a valer 1. Así, así de corta. ¿Por qué? Porque el proceso padre no va a entrar en este if. Que eso solamente le corresponde a quién. Perdón, el proceso padre sí va a entrar en este if, mientras que el hijo siempre se quedó con el valor de 0. Así, cortito. Esa era la respuesta. Agarré justo el primero. No di nombre, Belén. Pero podría haber agarrado cualquier otro. Bien. Dieron muchas vueltas. Y como lo hizo Belén, lo hicieron varios. ¿Sí? Y otros pusieron solamente un valor. No. Acá tenemos dos valores. De un proceso vale tanto y en otro proceso vale otro. ¿Ok? Este ejercicio, el número 5, ¿sí? Modificar de ser necesario el siguiente programa para que muestre en pantalla el Hola Mundo. ¿Sí? Todos lo resolvieron de una forma. Algunos lo resolvieron de una forma extraña. Otros metieron acá la palabra mundo. Tendría que haber puesto en el enunciado que no se modificaba la tarea que ejecuta el hilo. ¿Sí? O sea, solamente se trabajaba en el main. ¿Sí? Como no pusimos esta cláusula, algunos se la tomamos como bien, siempre y cuando mantuviera y cerrara bien el hilo. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Bien. Esto se soluciona de una forma muy simple. Antes del print del mundo, ¿qué pasa? Pedimos ejecutamos la función join, ¿sí? Que se va a encargar de qué? De esperar a que finalice la tarea que fue lanzado en este proceso, en esta línea. O sea, entre que se lanza la tarea y el printf tendrían que haber escrito un pthread join del, del hilo 1 y nada más. ¿Ok? Perfecto, profe. Bien. Como ven, la respuesta de los últimos dos era muy escueta. Sí, esperábamos, pensamos con Nicolás, dijimos, se lo estamos regalando. ¿Sí? Está quedando grabado todo esto que estoy diciendo. Pero en la tarea 4, el ejercicio 4, ¿sí? Era, o consideramos nosotros que es el más importante, ¿sí? Porque en este iban a escribir un poco más, ¿ok? Lo que me sorprendió es que no siguieron el enunciado, muchos, ¿sí? Por ejemplo, voy a agarrar, por ejemplo, Fer, tu resolución, ¿sí? No te sientas eh, atacado, ¿no? Ni mucho menos. Pero aprovecho y te doy feedback de tu parcial mencionando este ejercicio. Así que esperen que lo encuentre. Un segundo. Al final de todo lo tenía.
En el ejercicio 4 lo vi en Fer, pero como lo vi también en otros, ¿sí? En el ejercicio 4, em, si bien imprime en el proceso main, ¿sí? Cosa que no todos hicieron. ¿Ven lo que dice acá? Desarrollar un programa que al ejecutar se solicite dos números. Y mediante el uso de dos hilos, realice la suma y la resta de ambos números. El resultado de ambas operaciones debe mostrarse en el hilo principal. Muchos me lo mostraron en el hilo, en cada una de las tareas, en la función resta y en la función suma. O sea, no cumplieron con el enunciado. ¿Me siguen? O sea, no lo tenían que imprimir en la tarea restar y en la tarea de sumar, sino en el main. Exactamente, Belén, en el main. ¿Qué pasa? Mucho, tomando el ejemplo de Fer, imprime el valor de los hilos, ¿sí? Eh, y después los espera, ¿sí? ¿Qué sucede? Es, no, lo tomo con este ejemplo, pero puede ser con cualquier otro que no probó. Eh, el concepto de hilos, ¿sí? Sabemos que si bien es trivial este ejercicio, y lo más probable es que el 99.9% de las veces, como el isoform, elimina las bacterias, el 99.99999 se dé de que el enunciado, este código, se ejecute bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No estamos garantizando de que ese 0.0001, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que el proceso, por algún motivo, perdón, los hilos por algún motivo eh, no se ejecuten e imprima un valor que no es el correcto cuando imprime la resta y la suma. ¿Sí? Puede ser que de cero, porque nunca se inicializó, nunca fue al proceso, a la tarea que se encarga de realizar esa operación. ¿Ok? Y para nosotros van a decir, si yo ponía el enunciado, los joins, y después imprimía los valores, estaba bien, hubiera probado. Sí, sí, la respuesta es sí. Pero conceptualmente el haberlo puesto mal nos dan a entender de que no captaron, lo que pedía el enunciado. ¿Sí? Y no captaron no solamente lo que se necesitaba para resolver el enunciado, sino para entender el concepto de concurrencia. A mí, profe, me pasó que en el momento lo hice de cierta forma y Te después estoy escuchando muy... Perdón, ¿lo escuchan bajo, Cristian? sí debo tener un problema en el micro, seguro. Bien. Eh, Justo después más tranquilo me puse a analizarlo y todo y me di cuenta que podía ser de otra forma, representándolo por pantalla. Pero en el momento justo me quedaba poco tiempo y los nervios y todo y lo hice de cierta forma. Sí. De hecho, ya que estamos, Belén, en tu caso, vos llamaste, dos veces a las mismas tareas. O sea, lo resolviste bien, pero por algún motivo, metiste un ciclo for que justo iba desde 0
hasta que la variable i sea menor que 2. O sea, entraba dos veces, para la posición 0 y para la posición 1. Perdón, para la posición 0 y para la posición 1. Y solamente garantizabas los últimos dos, las últimas dos veces, las últimas dos ejecuciones. O sea, el join era de las últimas dos ejecuciones. En ese caso, lo tomamos como que estaba bien en el ejercicio, pero tenías dos hilos que estaban ahí en el éter, ¿sí? O sea, en tu caso sería el 99.9999199. Sí, era mucho más probable que suceda, pero en ese caso estaba bien, además de los otros ejercicios que lo fuiste contestando bien. Eh, Así que básicamente es eso. No sé si hay alguna duda o consulta. Si no, también podemos hablar después por privado. Si es que no me quieren consultar ahora delante de todos. Fer, Profe, yo lo que tenía duda era, hablando de ese ejercicio, porque veo que se crean las funciones y lo que sí, retornan son punteros a void. O sea, yo lo que sí. tenía la duda era cómo hacer, si eso es void, cómo hacer después para retornarlo, porque ahí dice que hay que mostrarlo en hilo principal. ¿Cómo hacer para mostrar el resultado en digamos, en la pantalla principal? Sí, con la función Petret join, ¿sí? Eh, por lo general nosotros le pasamos el valor de null, ¿sí? O sea, el Petret join le pasamos la posición de memoria del, del hilo, ¿sí? Y por lo general le pasamos el valor de null, ¿ok? Pero en vez de pasarle el valor de null, le podríamos pasar una variable. Y ahí podríamos capturar el valor de dicha variable e imprimirlo después de los joins. Otra alternativa, como estabas trabajando en procesos pesados, ¿sí? Tener dos variables globales, ¿sí? Una que sea el resultado de la suma, que solamente se modifique en la tarea de suma, y resultado de la resta, que solamente se modifique en la resta, e imprimirlos con posterioridad. Eso sería mucho más simple. Más simple, pero es otra alternativa. Ahora sí lo entendí, gracias. Pero nada, eh, ajust- es solamente ajustar esto, ¿sí? De cuándo se espera, cuándo se termina de esperar a los procesos, o en este caso a los subprocesos o hilos. Eh, Como verán, como habrán visto, no sé si hay otra duda respecto a la corrección del parcial. Fer, si haces un muy buen segundo parcial, pero un muy buen segundo parcial, te daré por aprobado este, ¿sí? Ah, bueno, profe. Entonces tendré que practicar bastante. Gracias. Yo tenía la misma duda. Perdón, Nahuel, ¿qué duda? Perdón. No, sobre lo de imprimir en el main, era eso, porque Vi yo dos. imprimí en la web. Sí, sí, me lo vi. Pero bueno, podrían haber. Bueno, con cualquiera de las dos alternativas resolvían esto. Bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a hablar del tema que corresponde a la segunda unidad. Perdón, a la segunda mitad de la materia. Así que un segundo.
¿Alguna duda previo a esto relacionado con lo que estuvieron viendo en base a la lectura? Yo sobre los interbloqueos no entendí muy bien por qué sucede. Bien. Aprovecho ahí que se sumó Nico y ahora lo vemos Nahuel. Nico, la primera parte lo usé para dar feedback del segundo parcial y pasé las notas, ¿sí? Así que justo te está sumando en la puesta en común de, de, de la unidad de semáforos. Sí, ¿qué son los interbloqueos? ¿Sí? Voy a la parte donde lo vemos. Interbloqueos, acá. Sí. ¿Se entendió lo que es la sección crítica? ¿Qué es la sección crítica? ¿Qué me pueden decir? En base a lo que vieron o con sus palabras. ¿Cómo Eh, dijo, profe? ¿Qué es la do- sección crítica? Donde el hilo cambia los valores de la variable global. En- No, sino como su nombre lo indica, es una porción de código que se necesita ejecutar de punta a punta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque maneja variables o alguna variable global, eh, algún recurso compartido, ¿sí? O sea que para trabajar y garantizar de que finalice correctamente la ejecución, el hilo, la sección crítica se tiene que ejecutar de punta a punta. ¿Sí? ¿Cómo garantizamos que se ejecute la sección crítica? ¿Gracias a qué? A los semáforos. Gracias a los semáforos. Bien, ¿esto se entendió? Ahora vamos a hablar de interbloqueo, pero ¿esta parte se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bien, el interbloqueo es lo siguiente, es cuando, por algún motivo, ¿sí? Nosotros em, desarrollamos dentro de los procesos, ¿sí? En cada uno de mejor dicho, en cada una de las rutinas que son distintos subprocesos, eh, ¿cómo lo explico? Dentro de cada uno de los procesos, ¿sí? Dentro de la sección crítica, decimos en el proceso, por ejemplo, en el proceso A, que se habilite. Recuerden que en este ejemplo los dos arrancan valiendo 1, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Habilitamos, supongamos que el procesador comienza con la sección del proceso A, ¿sí? Ejecuta SEM del proceso 1, del proceso A, es decir que ahora vale ¿cuánto? Vale, Ejecuta y vale 1. vale a 0. La, recuerden que SEM, perdón, que la instrucción P hace que aumente en 1, perdón, que se disminuya en 1. Mientras que la instrucción B hace que disminuya en 1. Perdón, que aumente en 1. Como están inicializados en 0, comenzó a trabajar con el proceso A, ¿sí? O sea que ahora, quiero poner
activar el láser. Quiero usar el marcador. Un segundo, ¿eh? Voy a hacer un print de pantalla. Un segundito. Bien, ahora voy a compartir nada más esta parte. Un segundo. ¿Se está viendo? Sí, profe. Excelente. Bien, tanto tanto el semáforo S como el semáforo Q están inicializados en 1. ¿Sí? Empieza el procesador por algún motivo empieza a trabajar con el proceso A. ¿Sí? Recuerden que nunca sabemos cuál es el proceso las instrucciones de cierto proceso que empieza a trabajar el, el procesador. En este caso, si se ejecuta esta línea, S pasa a valer 0, ¿sí? Se interrumpe la ejecución de este proceso o de esta subrutina y ahora el procesador eh, ejecuta el proceso B. O sea, Q acá pasa a valer el valor de 0. Sigue con el proceso B. Hace un S de Q, ¿sí? Y como Q, perdón, hace un P de S, si, como ya el cerrojo ya estaba habilitado, ejecuta estas líneas y hace un Q de 1. ¿Ok? En este momento hace un B de S, es decir, que lo vuelve a aumentar en 1. Y en este momento, cuando vuelva a este proceso, al proceso A, supongamos que finalizó ahora con el proceso B, pregunta por el valor del semáforo Q. En este caso sí lo puede eh, restar, porque valía 1, ahora vale 0. Puede ejecutar estas líneas. Bueno, justo estoy dando un ejemplo donde eh, sería lo ideal. Pero tranquilamente podremos estar en un momento dado que tanto Q valga 0, ¿sí? Y que S valgan 0, ¿sí? Y por lo tanto tanto el proceso A está bloqueado, ¿sí? No puede ejecutar la sección crítica del proceso A porque el semáforo está en 0, y a su vez no puede ejecutar la sección crítica del proceso B porque también el semáforo está en 0. Se van a estar esperando, ¿sí?, a que alguno de los dos libere el semáforo. ¿Y esto qué ocasiona?
que se queden ahí de forma indefinida, ¿sí? Es decir, se van a quedar con una espera eterna. Eso es, profe, siempre y cuando se dé una situación en que ambos queden con cierto valor, ¿no? Como en este caso, que queden en cero. Que ambos queden en cero y nunca van a poder acceder a la sección crítica, exactamente. Ok, gracias, profe. Es decir, que en algún momento el procesador va a tomar las instrucciones del proceso A, va a preguntar, va a querer ejecutar esta línea, está el semáforo bloqueado y va a venir acá después, va a consultar por este semáforo y va a estar bloqueado. Es decir que los dos van a estar con el semáforo en rojo, sí, es decir, no pueden pasar ninguno de los dos. Tanto los que van así, como los que van en la avenida, como los que van en la calle, ¿no? Que lo intersectan. Es- Esto se conoce como interbloqueo. ¿Dudas? ¿Se entendió Profe, mejor? Sí. y lo que serían los interbloqueos, es decir, se pueden dar como una condición de alguna ejecución o no pueden pasar los interbloqueos. O sea, de pasar pasan, ¿sí? Ok, Lo ideal no. Nosotros tenemos que proveer un código que no genere los interbloqueos. bien, bien, perfecto. Ok. Bien. Bien, hablamos de proceso cooperativo. Existen múltiples formas, ¿no? De poder compartir datos dentro de, de la sincronización de procesos. Bien, acá estamos dando el ejemplo de dos hilos de kernel, ¿sí? O sea, dos threads que acceden a una misma variable global. ¿No le llamó la atención en el ejemplo que está en el video que la variable saldo, no me acuerdo si era en este ejemplo, creo que era en el primero que teníamos acá, este ejemplo, ¿sí? Que la variable contador, sí, que sin los semáforos a veces daba cero, sí, que es el valor esperado, que uno espera del ciclo for hasta 150.000, te contás de cero, o sea que está inicializado en cero, hasta 150.000, o sea, más, y después uno espera que la resta lo vaya restando desde 150.000 al valor de cero, ¿no? Y uno espera que el resultado final siempre sea cero. A ver, ¿qué menciona Nahuel? Los semáforos se usan para garantizar la secuencia de la ejecución de los hilos. La respuesta es
no a la secuencia, sino al correcto, a la correcta, correcto acceso de la sección crítica, ¿sí? Garantizar que se ejecute correctamente la sección crítica. Quizás con otras palabras, perdón que me meta, buenas noches, sí podemos pensar, Andrés, en determinadas situaciones donde uno usa semáforos Sí. para garantizar que se dé cierto orden en la ejecución de hilos. Por ejemplo, dentro de la práctica que tenemos para hoy, para después, tenemos un ejercicio que habla de hacer una hamburguesa, Me donde estás cada dando hilo hambre. se encarga de un paso, y ahí podemos usar semáforos no para proteger el acceso concurrente a un determinado recurso, a una determinada variable, sino para, como dice Nahuel, garantizar cierto orden, quizás pensándolo como con otras palabras, ¿no? Pero desde el punto de vista conceptual es lo que dice Andrés. O sea, el semáforo es como una herramienta general que lo que me permite es proteger la sección crítica. Pero eso como son palabras muy teóricas, ¿no? En la práctica lo que me permite es controlar el acceso concurrente por parte de más de un proceso a un determinado recurso, sea una variable u otro recurso, y por otro lado, lograr que los procesos respeten cierto orden. Cuando digo procesos, pueden ser procesos pesados o procesos livianos. Entonces, bajo esa visión, sí cuadraría lo que dice Nahuel de garantizar la secuencia de ejecución. Perfecto. Gracias, Nico. A vos. Bien. Sí, bueno, que justo era en este ejemplo, ¿no? Que garantizamos de que primero se ejecute el proceso A, después el proceso B y después, por último, el proceso C. ¿Sí? En este pseudocódigo, el semáforo de A inicializa en 1, mientras que los otros se inicializan en 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si el procesador quiere iniciar a trabajar con el proceso B, como el semáforo está en 0, dice, bueno, esto está bloqueado, está en rojo, no puedo pasar. Entonces acá el procesador ejecuta las instrucciones del proceso B. El semáforo, ¿tengo el semáforo en verde? Sí, ejecuto, eh, ejecuta esas líneas. Y después, ¿qué hace? Pone en verde al semáforo B. Y así sucesivamente. ¿Sí? Acá es importante lo siguiente, ¿no? Vamos a utilizar esta librería, ¿sí?, de Poxys, que es semáforo.h. Y como mencionamos, las funciones que están en negrita son las funciones más importantes, ¿sí? Seninit para inicializar el semáforo, sendestroy para destruir el semáforo, senwait para realizar la operación P y senpost para realizar la operación B. ¿Sí? En seninit es importante aclarar lo siguiente, ¿no? Por un lado, pasamos, eh, vean que tenemos una variable llamada semt, un tipo de datos llamado semt, y semt es la dirección de memoria de la variable del tipo semt, ¿no? La variable sem es la dirección de memoria de la variable semt, que obviamente previamente ha sido declarada. Y esto es importante porque lo vamos a ver eh, en dos unidades, ¿no, Nico? Es el último tema de memoria compartida, si mal no recuerdo. Sí. Si el valor
la variable, perdón, del segundo parámetro es 0, el semáforo se comparte para todos los hilos dentro de ese mismo proceso, ¿sí? En cambio, si el valor es distinto, esos semáforos se pueden compartir con otros procesos, que no es el mismo proceso que lo creó, ¿sí? Y bueno, como su nombre lo indica, el valor de el value corresponde a el valor inicial que va a tener este semáforo, ¿sí? Bueno, este es el ejemplo que acabamos de hablar, en el cual eh, con, en el cual garantizamos que el valor de contador al finalizar la ejecución siempre sea 0, ¿sí? No sé si todos Profe, vieron el... Sí, una consulta. Con sí. respecto a los semáforos, siempre colocamos el SEM init antes del hilo que nosotros queremos ejecutar y el destroy a lo último después de la tarea, ¿no? O se hace un caso así, o tiene casos variables. Bien. Por lo general, no, deberíamos inicializar los semáforos previo a ejecutar los hilos, ¿sí? Porque los hilos, por lo general, alguno de estos hilos va a tener la sección crítica, y para que estemos trabajando con la sección crítica, el semáforo se tiene que haber inicializado. Perfecto. Gracias, profe. Voy a compartir todo el escritorio, ¿sí? Así que un segundo. Eh, una pantalla 2. ¿Se está viendo? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Excelente. Eh, Esto es otra cosa. Eh, Open folder. Abrir recientes. Acá. Bueno, entonces ya sería segunda parte. Ah, no. Me equivoqué. Delete. Tengo que crear folder. Segunda parte. Ahí está. Semáforo.c. ¿Sí? Vamos a copiar el ejercicio. Control C. Control V. Y lo mismo acá. ¿Sí? Control C. Control V. ¿Ok? Veamos lo que hace el proceso main, ¿sí? Inicializa dos hilos, ¿sí? Perdón, declara dos hilos, pero en verdad solamente utiliza uno. Ah, no, perdón. Sí utiliza dos hilos, me corrijo. Inicializa un solo semáforo, ¿sí? Con el valor de 1. Ejecuta
perdón, lanza la función 1 y la función 2, lo espera, ¿sí? Y por último imprime el valor y destruye el semáforo. ¿Sí? El orden de este podría ir arriba de imprimir los valores, pero es un distinto. Veamos qué hace la función 2. ¿Sí? La función 2 tiene un for de 1 a 1500, no, 150.000. Pregunta si el semáforo está habilitado. Si está habilitado, resta y lo pone en rojo. Perdón, si el semáforo está habilitado, exacto, y lo pone en rojo. Le aumenta el valor de 1. Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Perdón. Vamos a ejecutarlo sin los Eso te iba a decir, sin los semáforos. semáforos. Es decir, sin proteger la sección crítica, ¿no? En este caso la sección crítica es una sola línea, ¿no? Sección Exactamente. crítica. ¿Hasta cuánto llega el loop? ¿150.000? Sí. ¿Querés que lo O sea aumente? que, no, está bien. O sea que se incrementa 150.000 veces y se decrementa 150.000 veces. Uno esperaría que el contador dé 0, ¿no? Cínico, uno esperaría el contador de 0. Ya Estoy que no tengo. ayudando para que no sea un monólogo esto. Sí, ya que yo también te contesto, porque tampoco está bueno. GCC, vamos a compilarlo. -o semáforo.exe y compila. Es hasta que le agarremos la mano, profe. Tal cual. Semáforo.exe. Uy, ya, me imprimió Uy, ¿qué pasó? 25.000. No, pero fue esa corrida. ¿Eh? Si lo corres de nuevo va a dar bien. 6.000. Ya, En el video siempre me daba 0. Esa. mira, ahí dio Ahí. 0 una vez. Me dio Sí. 0 una sola vez. Y creo que tuviste mucha suerte que una vez de 0. Mira, no de otra. Claramente no podría pasar o no está bien que un algoritmo que hacemos para que lleve un determinado resultado, dependiendo de la vez que lo corremos, dé un resultado de otro, ¿no? Ni hablar de que la mayoría de las veces da un resultado incorrecto. Está bueno hacer esta demo en vivo como para ver de que realmente falla. Profe, ¿y a qué se deben los resultados así variables en la ejecución? Eh, Viste que en la presentación, en el video, vos tenías de que sin semáforos pueden ocurrir distintos órdenes de ejecución. Sí, Es decir, cuando vos desagregás ese contador más más y ese contador menos menos en instrucciones de bajo nivel, eh, se pueden ir intercalando de muchas maneras distintas, dependiendo de la planificación que el sistema operativo haga. Entonces, hay muchos órdenes posibles de intercalación que, que no generan el resultado deseado, pero no siempre se intercala igual, depende del sistema operativo. Entonces, por eso el resultado varía todo el tiempo. pero Ahora, tal cuando cual nosotros, depende de la ejecución de los hilos. claro, Bien. pero la ejecución de los hilos depende de Del cuándo sistema. el sistema operativo le da al procesador. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros ahora protejamos bien la sección crítica, el sistema operativo nos va a garantizar de que esa sección crítica se va a ejecutar sin intercalar con la sección crítica del otro hilo. Es decir, los hilos son concurrentes, se paralelizan, pero cuando están dentro de la sección crítica, eh, esa sección crítica se ejecuta entera antes de que se acceda a la sección crítica de otro hilo. Eso es lo que te permiten los semáforos. Entonces, ¿te parece, Andrés, si ahora lo volvemos a correr, pero
Descomentando. protegiéndolo. Exacto. Si ahora no da 0, estamos en el horno. Yo por las dudas voy a ir pensando alguna excusa como para tirar. A ver, recompilamos y ejecutamos. First time. Notan que tarda muchísimo, muchísimo más. Sí, pasa que la primera vez me lo toma el antivirus y después chequea que está bien. Igual Pero tarda mucho más. tarda Y mucho ese más. tarda mucho más tiene que ver con que antes de ejecutar la sección crítica, que es solamente esa línea, contador más o contador menos, hace una system call, una llamada al sistema operativo, para preguntarle por ese semáforo, para pedirle permiso. Y cuando sale la sección crítica, hace otra system call al sistema operativo, y eso hace que sea todo más lento, ¿no? Pero fíjense que ahora lo ejecuto y siempre da lo que tiene que dar, 0. ¿Se imaginan si fuera transacciones donde le hacen una transferencia a su cuenta? A veces puede darte el caso que te redondee para arriba o te dé, tengas en tu cuenta, el saldo de tu cuenta, más dinero, ¿sí? Cosa que, no sé, Nico, a mí no me molestaría que me sucediera eso. No sé, a vos. Depende de qué lado estoy, si soy el que Depende. recibe el dinero o el programador que se equivocó. Bueno. Pero supongamos que sos de la persona que recibe más dinero de lo que realmente le corresponde. Está Estaría, buenísimo. estaría buenísimo. Pero supongamos que sos vos el que hizo la transferencia. Entonces te van a restar más dinero de lo que realmente corresponde. Eh, a ver, nosotros lo que tenemos que garantizar es que siempre el resultado sea correcto. ¿Sí? Con esto de los semáforos, garantizamos el orden de la ejecución de la sección crítica, que es lo que se comparte dentro de este proceso. Perdón, son las variables globales que se comparte dentro del proceso. Variables globales, recursos compartidos, ¿sí? Un puntero a un archivo, un descriptor de archivo. ¿Qué pasa si tenemos dos procesos que abren un archivo? Dos tareas. Corremos el riesgo de que se sobreescriban cosas. Exactamente, exactamente. Bien, ¿dudas hasta acá? No, profe. Bueno, creo que ahora ya está habilitado en EVEA, ¿sí? La guía de semáforos, ¿sí? Como van a ver de aquí en adelante, eh, repasamos todo el tiempo concepto de la primera mitad. Vamos a trabajar con hilos, vamos a trabajar con procesos pesados, y eso es la base de lo que viene de aquí en adelante. Por si alguno se siente medio perdido, voy a decir algo con el fin de clarificar, pero a lo mejor no, que es un poco para contextualizar. Nosotros veníamos trabajando en la primera parte de la materia con concurrencia, es decir, rompimos el cascarón, dejamos de hacer programas que tienen un solo hilo de ejecución para hacer programas que cuando se ejecutan, ya sean con procesos pesados o con hilos, empiezan a hacer más de una cosa a la vez. Es decir, tienen varias acciones en simultáneo, ¿no? Hasta ahora veníamos haciendo eso en la materia. Y hacer eso implica que tarde o temprano nos topamos con situaciones en las cuales esos procesos pesados o procesos livianos que trabajan en conjunto, en determinadas situaciones interfieren unos con otros. No es que trabajan de manera completamente independiente, cada uno hace lo suyo y está todo perfecto. No. Hay momentos donde comparten algún dato, como por ejemplo en este caso la variable contador, o momentos donde necesitamos que para que el proceso 3 haga su parte, primero el proceso 1 y 2 tienen que haber generado
un pre-resultado que es el que usa el proceso 3. Entonces, si nosotros necesitamos compartir un recurso, para decirlo de manera genérica, o necesitamos lograr cierto orden, tenemos este mecanismo del sistema operativo para poder lograrlo, para que el resultado no sea incorrecto y no dependa de la ejecución. El resultado de una operación matemática, por ejemplo, acá sumo 150.000 veces y resto 150.000 veces, tiene que dar siempre 0. No puede ser que no, depende de cómo se ordenaron los hilos, me dio mal, porque el hilo 2 no tomó en cuenta que el hilo 1 ya había empezado a hacer la cuenta. No, todo eso no puede pasar. Entonces, repito, ahora hacemos programas que hacen varias cosas a la vez. Y hacer varias cosas a la vez nos hace topar con situaciones en las cuales esos procesos livianos o pesados interfieren unos con otros. Esa interferencia necesito proteger el acceso concurrente a un recurso, una variable, o dar cierto orden. Para eso uso los semáforos. No sé si aporté algo o solo confusión, pero No sé, no me pude ir a dormir sin decirlo. Cristian, ¿Cristian? Sí. no, yo entendí la idea que dijo. Lo que estaba pensando era, por ejemplo, el de carrera de caballos anterior. Si lo hacemos como hace con semáforos, haríamos que siempre sea determinado caballo el que llegue, es decir, el orden en el que se ejecuten los hilos sea un solo orden y no sea variable. Perdón, a mí se me entrecortó un poco y no escuché, Cristian. No sé si me podrás repetir o si preferís responder vos, Andrés. Sí, anda medio mal el No, es el mío igual, ¿eh? No, que decía que, bueno, en función al ejercicio de carreras de caballo de los ejercicios anteriores, si ejecutamos semáforos, haríamos que se ejecute siempre en el mismo orden, es decir, los caballos, y no en un orden variable como era el ejercicio original. Si no me equivoco, ¿no? lo que quiere decir, perdón, creo lo entendía Cristian. Lo que dice Cristian es lo siguiente. Teníamos había un ejercicio que era, que creo que habían 6 caballos que partían de una base, de una línea de largada, y había 2 caballos que tenían más probabilidad de llegar, avanzaba más rápido, y los otros 4 Sí. avanzaban de manera estándar. ¿Qué pasa? Como estamos trabajando con hilos, a veces el caballo 6, ¿no? El último, porque estamos trabajando con hilos, por ahí se ejecutó, se llamó 7 veces, hizo 7 pasos, y por ahí el 1 y el 2 todavía, como nunca lo tomó el procesador, nunca trabajó. Te entiendo. Cada caballo ejecutaba un for y dentro de ese, o un bucle, y dentro de ese bucle avanzaban. Algunos caballos avanzaban 1, otros 2, otros 3, no me acuerdo cuántos. Sí. Entonces, como dice Andrés, ahí se cuelan dos cuestiones distintas. Por un lado, que cada caballo, cuando avanza a una velocidad distinta. Algunos 1, otros 2, otros 3. Pero por el otro, de que por cuestiones de planificación, no necesariamente los hilos ejecutan uno atrás de otro, ni tampoco ejecutan la misma cantidad de veces los ciclos del bucle. Ahora, si vos pusieras semáforos ahí, podrías garantizar de que cada caballo ejecute un ciclo a la vez, es decir, hagan caballo 1, caballo 2, 3, 4, 5, 6 y vuelve el caballo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso te permitiría, Cristian, tener como un escenario un poco más justo en el cual todos los caballos hagan una avanzada a la vez. Es decir, solucionarías de alguna manera la diferencia que se origina de que el sistema operativo le dé más el procesador a uno que otro. Lo que no sucedería es que todos lleguen a la vez, no sucedería, porque hay caballos que avanzan más rápido unos que otros. Pero sí, los caballos que van a la misma velocidad
llegarían más o menos juntos. No, igual creo que era un valor random, Nico. O sea, lo que dice Cristian es, avanzó el uno, con semáforo estaríamos garantizando lo siguiente. Primero que avance el uno, ¿sí? El uno que da entre, no me acuerdo, entre 5 y 10 metros en su primer galope. Ahora, como ya trabajó el uno, va a trabajar el caballo 2. Él dará sus pasos, ¿sí? Su galope. Eh, este también, de vuelta, es un valor random, pero no corre el uno de vuelta, o el 2, sino que garantizamos de que vaya ahora por el 3, después el 3, el 4, el 5 y el 6, y así sucesivamente hasta llegar al 6, y una vez que el 6 finalizó, todos ya hicieron un paso, un sprint, ¿sí? Exacto, lo que no ocurre es que un proceso ejecute más que los demás, ¿no? Exacto, Sí, obviamente, de acuerdo al orden, primero el uno, después el 2, el uno temporalmente ejecutó uno más que los demás, pero eso se va alineando. Eso lo podés garantizar con semáforos. exacto. Después, como cada caballo va a distinta velocidad, van a llegar a la meta, digamos, separados. No van a llegar juntos. Porque eso ya depende de la velocidad de cada uno. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, más que Eh, nada era para hacer que se haga por orden de 1, 2, 3, 4, 5, así. Pero es como usted, el orden de la cantidad de metros que va a recorrer cada uno es variable en función de cada caballo. claro. Hay un ejercicio lindo para mí, bajo mi perspectiva, de, de esto de cómo garantizar cierto orden, que es el último de la práctica de hoy, las hamburguesas. Es un lindo ejercicio para esta materia que la idea es que ustedes se tomen su tiempo y piensen qué cosas pueden pasar en simultáneo y qué cosas no, ¿no? Entonces, está bueno para pensar en hasta qué punto tengo concurrencia y en qué situaciones tengo que limitar la concurrencia. Cuando digo limitar me refiero a, por ejemplo, uno de los últimos pasos que ejecuta un hilo se encarga de armar la hamburguesa. Bueno, no puedo armar la hamburguesa si todos los anteriores pasos no se cumplieron, ¿no? Pero si yo tuviera que cocinar dos medallones, cuando terminé de cocinar el primero, puedo cocinar el segundo. Supongamos que a mi hamburguesa le pongo dos medallones. No necesito esperar a que la lechuga esté lavada. Me voy a cocinar. Bueno, no sé si, Andrés, si nos quedó algo más. Lo único, Te único, devuelvo único que nos quedó es sobre los mutex, los semáforos mutex, ¿sí? El- los semáforos mutex sí o sí tienen el valor de 0 o 1. En cambio, los semáforos no mutex, ¿sí? Que lo creamos con el zen init, le podemos dar un valor superior a 1, ¿sí? Estos reciben únicamente un parámetro, que es el semáforo mutex, el pthread mutex, ¿sí? Que lo llama, acá no le indica el nombre de la variable, pero entiendo que acá le llama m. Ah, sí, lo llama m. Y lo inicializa con una variable mutex initializer que, si mal no recuerdo, le da el valor de 1, ¿sí? Y acá hace lo mismo, solamente que en vez de usar eh, semáforo, perdón, wait y... Uy, se me hizo una laguna en la cabeza. Wait y post, utiliza lock, bloquear and desbloquear, ¿no? Unlock.
Sí, es una forma más simple de trabajar con semáforos. Sí, sí y solo sí son mutex. Funcionaría igual que lo que sería el semáforo. Es decir, se coloca antes el lock y después como para desbloquearlo. Exactamente. Exactamente. Ven que la sección crítica está entre lock and unlock. Unlock. ¿Y qué diferencia tiene, profe, con el semáforo? Es un semáforo, es otra implementación de semáforo. Es un semáforo Ah, mutex en este perfecto. caso. Es mutuamente Ah, excluyente. Es un semáforo, la diferencia es que te sirve para ciertas situaciones puntuales, que es, si vos querés controlar el acceso concurrente a una variable, que es una sola variable, podés usar un semáforo mutex. O podés usar un semáforo común e inicializarlos en uno siempre. Ahora, si vos querés controlar, por ejemplo, en la utilización de un pool de impresoras, de un conjunto de impresoras que son 10, vos ahí necesitas, entre comillas, un semáforo inicializado en 10. Un mutex no te serviría, porque un mutex solamente puede tener valor 0 o 1. O sea, un mutex es un caso particular de un semáforo. Es un semáforo que lo inicializas en 1. Lo explicamos diferenciado porque cuando vean la bibliografía o busquen, se van a topar con un semáforo mutex. ¿Qué es un mutex? Mutex viene de inglés, disculpen mi mala pronunciación, mutual exclusion o algo similar, que es exclusión mutua. ¿Qué significa exclusión mutua? Es cuando entro yo a la sección crítica, no entras vos. Y eso es lo que aplica, por ejemplo, al caso que vimos de la variable. Cuando un proceso está modificando la variable, otro no entra. Pero hay situaciones donde uno usa semáforos que no hay exclusión mutua. En realidad puede ser de que un semáforo esté inicializado en más de uno y lo usen varios procesos. En la medida que avancen con la práctica van a ir terminando de entender esta cuestión, ¿no? Un poco más. gracias, profe. Que no No, le no, gusta. igual, cualquier cosa pregunten, no se queden con la duda, si hay algo que no cierra, que no cuadra, si no me estoy explicando bien. Ahora o incluso más adelante, ¿no? Cuando también ejercite y dicen, profe, la verdad que hice la prueba. Sigo sin ver esto del mutex, decía, se me acordó. Eh, Pregunten siempre. Es raro. Siempre está dando 1000. ¿No debería dar 0? Pusiste un semáforo mutex para controlar dos hilos. Sí. Es muy similar al otro, solamente que acá usan mutex. Lo inicializamos en... Perdón, se inicializa con la variable con global eh, mutex initializer. Creo que es el valor de 1. Creo no, es el valor de 1. Y pusiste un lock y un unlock. Eso, disculpen mi mala memoria, pero no es al revés. No, no está bien, es lock y unlock, en ese orden. Sí, por como estaba en el ejercicio, era lock y unlock. Acá es un menos menos. Y acá es un más más. Y B es una variable global, ¿no? Y B es una variable global. Ah, Ah, ¿sabes está por qué no? inicializada en 1000, por eso. Ah, Por claro. eso te digo 1000. Sí, sí. Importante. Es lo mismo, ¿no? Si hubiera puesto más más o menos menos,
Esperen, lo voy a volver a poner como estaba antes. ¿Sí? Y acá como buen mundo. Lo inicializamos en 1000. Si le restamos 1000 y le volvemos a sumar 1000, siempre va a dar 1000. ¿Sí? Así que lo voy a inicializar en 0 para que dé 0. Volvemos a compilar. Y da 0. Creo que esto, si se reemplaza por un 1, es lo mismo. Espera que lo voy a comentar. No le gusta. No, se ve que lo que estoy diciendo no me hagan caso. No, da cualquier cosa. No, hay que inicializarlo con esta variable, con este valor, que es un define, ¿sí? Pthread mutex initializer. Bien, ¿dudas hasta acá? Ahí lo voy a pasar en el grupo de Slack. Esto. Ahora les voy a pasar los dos semáforos. Además, esto lo debería. No sé si subirlo a Git o pasarlo en zip. Ah, lo pasan en zip. Canal clases. Programación en tiempo real. Bien, acá se los compartimos, chicos. ¿Sí? Así que bueno, tienen ahora para practicar. Está Nevea. Cualquier cosa, seguiremos acá atentos al canal de Slack, como hacíamos en la primera mitad. ¿Sí? Bien. Bueno, dejo de grabar. Dejo de compartir primero. Y dejo de grabar.